Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, hoy vamos a tener un estudio en Mateos y el libro de Lucas. Estos dos libros son muy importantes. Vamos a ver específicamente la genealogía, el número de generaciones. En Mateos capítulo número 1, el evangelista organiza las generaciones en 3 grupos de 14 generaciones. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esto se encuentra en Mateo capítulo número 1, verso 17. Mateo no está presentando un concepto exhaustivo de todas las generaciones históricas, sino un patrón teológico. En la cultura judía, los números tenían un peso muy simbólico. Entonces, cuando vemos acá que el evangelista Mateo utiliza este número 14, es igual a 2 por 7, y el 7 es el número de la plenitud divina. Entonces vemos 3 grupos de 14, 6, 7. Jesús inaugura el séptimo 7, el tiempo de reposo mesiánico. Así que esta inauguración del séptimo 7, conocido como el reposo mesiánico, que en la cultura judía era conocido como la era del Mesías o el milenio. Es por eso que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, la expresión el milenio, porque era un tiempo que los judíos pues proclamaban y esperaban antes de la deportación y después de la deportación. Era un hecho que ellos estaban esperando acerca de la aparición del Mesías, donde ellos contaban que el Mesías iba a reinar con ellos por 1000 años, que era conocido como la era mesiánica. Es por eso que nosotros cuando estudiamos pues también la historia bíblica en ese tiempo contemporáneo pues con los judíos para aquel entonces nosotros vemos cómo cuadran algunas cosas que nosotros encontramos en la Escritura. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo en este siglo y el siglo venidero. Son 2 palabras que identifican la era mesiánica, el aión, y también está la palabra mundo, que es la palabra cosmo, pero la palabra aión define como la era, este tiempo. Y es por eso que el Señor Jesucristo apuntaba que el tiempo de esa era que ellos estaban esperando había llegado y la que ellos estaban viviendo ya había terminado. Es por eso que cuando nosotros vemos acá la genealogía, es dar un antes y un después. Antes de Cristo habían pasado entonces esas 7 genealogías, eran ya completadas con Cristo. Pero cuando vemos antes de Cristo, entonces hay 6 genealogías. Precisamente en la sexta genealogía aparece Jesús para completar la séptima genealogía y terminar así esa era, la era mesiánica, o sea, Jesucristo en la tierra con su pueblo, lo que denominaban ellos como la era del Mesías, o sea, vivir con el Cristo físicamente en la tierra. En Lucas 3, 23, 38, la genealogía es distinta. Los 14 retroceden desde Jesús hasta Adán. Tienen más generaciones, alrededor de 77, dependiendo del manuscrito. El número 77 es simbólicamente importante. Conecta con Mateo 18, 22, 70 veces 7, y con la plenitud del perdón y el plan de Dios desde la creación hasta Cristo. Así que, entonces, así como Mateo también nos muestra y Lucas, no solo de dar datos biológicos, sino mostrar que Cristo llega en la plenitud del tiempo, como lo dice Gálatas capítulo número 4, 4. Ahora, de forma perfecta, Dios ordena todo este tiempo. Así que la genealogía muchas veces nosotros la vemos también hasta en el antiguo pacto, y es muchas veces tedioso o fastidioso, o qué provecho le voy a sacar. Pero si nosotros conectamos esta genealogía y vemos la relación que tiene con el capítulo número 9 de Daniel, donde están las 70 semanas, es lo que más o menos se entremezcla con la idea de Jesús, 70 veces 7 sobre el perdón, que era la era mesiánica, donde dice
esa profecía, poner fin al pecado y ungir al Santo de los Santos. Estas semanas son proféticas, entonces semanas de año, no son semanas de día, como lo hemos interpretado muchas personas y correctamente por el tiempo que nosotros vemos los 490 años, proféticamente son así. Así que la idea de mencionar varias generaciones cumplían ese marco histórico de los 490 años. Pero nosotros vemos que en el libro de Lucas son 560 años, restándole los años de silencio y los años de la deportación, entonces vemos cumplidos los 490 años. Lucas, a diferencia de Mateo, ellos incluyen el periodo de silencio y también el periodo del cautiverio, pero Mateo no lo incluye, donde está el exilio y el periodo de silencio. Esos intervalos nos llevan a nosotros a sumar 560 años. Al restarlo, se llegan los 490 años profetizados exactamente. Esto significa que la aparición de Cristo vino en el momento exacto y preciso. Las 70 semanas no se hubieran cumplido, la profecía estaría incompleta, pero el Nuevo Testamento insiste que se cumplieron. Así que si hacemos un cálculo precisamente a estas generaciones 14, 14 y 14 y los 77 de Lucas, quitándole el periodo de silencio y quitándole el cautiverio, nos dan exactamente los 490 años, las 70 semanas. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 4:4, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo nuestro amado apóstol Pablo y el cumplimiento? Ciertamente nosotros encontramos en las redes, en muchas escuelas teológicas, universidades cristianas que dicen que el reloj profético de Dios se paró y que el tiempo no se cumplió exactamente, completamente como lo decía la Biblia. Pero más sin embargo, no solamente el apóstol Pablo indica que más cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, el Señor Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido. Entonces está claro que el Señor Jesucristo, conscientemente, siendo Dios, nos dice a nosotros que el tiempo está cumplido. En ningún momento de la Escritura se ve que algún profeta o algún escritor o el Señor Jesucristo o algún apóstol dice que hay un tiempo restante. No es escritural. El Señor Jesucristo apunta bien claro que el tiempo se ha cumplido. Dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el Evangelio. Marcos 1:15. El 70 veces 7 y la plenitud del plan de Dios. En Mateo 18, 21, 22, Jesús responde a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí Jesús no da un número literal de 490 perdones, sino que usa el mismo patrón numérico de Daniel para indicar la plenitud ilimitada. Así que el plano profético, el uso de 70 veces 7 también resuena con la idea del tiempo completo y perfecto en la obra redentora del Señor. Así las generaciones, con su simbolismo numérico, las 70 semanas de Daniel y 70 veces 7 apuntan a la misma realidad. La aparición de Cristo no fue accidental, sino en el clima del plan divino total, perfectamente cronometrado por Dios. Ahora, el apóstol Pablo hace una pregunta muy sarcástica, que se nos dice a ellos, ¿ha fallado la palabra de Dios? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El cumplimiento no depende de la interpretación literarista del calendario, sino de la fidelidad de Dios en su plan redentor. Aunque algunos esperaban un cumplimiento político nacional, el cumplimiento fue real y también espiritual. El Mesías vino físicamente, fue palpable. El tiempo que esperaba el pueblo de Israel llegó y ahí estuvieron y palparon al Mesías, tuvieron su Mesías.
Otra cosa que ellos no lo recibieron, eso no quiere decir que el plan de Dios se obstaculizó, se atrofió o no se cumplió. El apóstol Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, hablando entonces acerca de aquellos judíos, aquellos israelitas que no se convertían y que no habían creído, porque ellos no habían visto todas las cosas de la era mesiánica que ellos esperaban a su manera. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es una idea que el apóstol Pablo también contrarresta con aquellos judíos que estaban equivocados, porque ellos tenían celo porque los gentiles estaban aceptando a Cristo, y Cristo representaba al Dios vivo y verdadero, aquel Dios que había abierto el mar y había detenido el Jordán, y que con ellos se había identificado por toda esa era. Ahora, vamos a ver más adelante algunos detalles muy importantes. Así que el cumplimiento no dependía de la interpretación literarista de un calendario judaico, mesiánico a su manera, sino de la fidelidad del plan de Dios redentor. Aunque algunos esperaban un cumplimiento, como estamos diciendo, político, nacionalista, el cumplimiento fue espiritual. La obra del Mesías se realizó en el marco exacto del Señor, donde Dios lo había determinado. Y aunque así muchos no lo reconocieron, era una etapa que estaba ligada a la aparición del Mesías físicamente, pero también a su muerte y a su resurrección, para que viniera la era espiritual, la era del Espíritu, cuando vemos Hechos capítulo número 2. Ahora, Mateo y Lucas, las generaciones, son un recurso teológico muy importante, donde apuntan centralmente a la historia humana, donde específicamente y exactamente llegó Cristo. Las 70 semanas de Daniel no quedaron inconclusas. Su cumplimiento en Cristo fue total en el sentido redentor, aunque no todos lo entendieron. Las 70 veces 7 vincula el perdón ilimitado, el tiempo perfecto de Dios. Pablo afirma que la palabra de Dios no ha fallado. El problema no es la profecía, sino la expectativa equivocada de algunos. El hecho de que Cristo apareciera en el cumplimiento del tiempo muestra que nada estaba fuera del plan divino y soberano de Dios. Ahora, nosotros vemos aproximadamente las 3 generaciones de 14 generaciones en Mateo, Abraham hasta David, y el exilio hasta Cristo. El exilio babilónico de 70 años, Daniel 9:2, el marco profético de las 70 semanas, 490 años hasta el Mesías. Los 30 años previos a su nacimiento, la cruz, la resurrección, 33 años aproximadamente, y el 70 como cierre histórico vuelve a marcar el número 70 como la plenitud profética. Así que si usted ve que en el año 70 fue destruido el templo, entonces vemos que los 30 y 40 años de Jesucristo hicieron esos 70 años que era de esa generación, porque viene concluyendo las generaciones de 70 años. Entonces vemos que cuadró completamente en la plenitud del tiempo. Venido Cristo, esos siete 70 que enmarcaba las generaciones, y ese dicho popular o esa cultura que tenían los judíos de ver la era mesiánica a su manera, no era así. El Mesías aparece en el tiempo que verdaderamente Dios lo había establecido. 70, 70, 70. Cuando ellos van contando 70, 70, 70, vemos claramente es aproximadamente el tiempo de los 30 y 40 años. Al año 70 es destruido el templo, la ciudad y el santuario, lo que decía Daniel capítulo número 9, del verso 26 al 27. Exactamente la línea de tiempo ampliada con puntos clave y textos bíblicos. Ahora fíjese que decreto para restaurar a Jerusalén, Esdras 7, del 11 al 26. El bautismo de Jesús en Lucas 3, 21, 23. Mitad de la semana 70, crucifixión, Daniel 9, 27. Y año 70, destrucción de Jerusalén, Lucas 21, 20, 24. Así que los 483 años, 69 semanas hasta el Mesías, y los 70 incluye su ministerio y el cierre del pacto, que es lo importante que ora Daniel en el capítulo número 9, que él es el Dios del pacto y que él esperaba el nuevo pacto como lo esperaba su pueblo.
Ahora, el número 70 reaparece en el año 70, cerrando el ciclo profético. Si usted ve la genealogía que van de 70, 70, 70, al llegar Cristo restaban esos 70 años. Y fue específicamente lo que estaba escrito. Así que la explicación bíblica y doctrinal del marco profético de los 490 años, 70 semanas que habla Daniel y cómo encaja en las genealogías de Mateo y en el cálculo mostrado del cautiverio para mostrar quitándole los 70 años del cautiverio se cumplen 490 años hasta Cristo. Entonces, si usted hiciera una gráfica ampliada de la aparición de Cristo hasta el año 70 con marcadores y lo marcara bien en su casa, viera y usted echa lápiz y echa número, usted ve que en cada uno de esos ciclos son 70 años, quitándole el cautiverio de los 70 años, entonces dan los 490 años que hablaba Daniel. La genealogía y las estructuras de Mateo. En Mateo capítulo número 1, verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces Mateo organiza 3 por 14, que son igual a 42 generaciones como el símbolo del plan perfecto ordenado por Dios. 14 es igual a 2 por 7, como el número de plenitud. Luego pone 3 por 14 es igual a 6. Y Jesús inicia precisamente, es en el séptimo 7, el descanso mesiánico. Ese descanso mesiánico es lo que los judíos denominaban como la era mesiánica, la era del perdón, porque se iba a iniciar el nuevo pacto que vendría entonces la era de la plenitud del perdón. Eso era lo que llamaban también el séptimo año, los 70 años de reposos de la tierra, que daba un reposo. Es por eso que lo vamos a ver también más adelante en el libro de Hebreos, cuando en el capítulo número 4 dice, queda pues un reposo. ¿Cuál es ese reposo? Cristo es el reposo. La tierra cuando era reposaba en esos 70 años era la identidad simbólica de la llegada del Mesías. Esos 70 años lo contaban los judíos como la era o el milenio. Y ellos no lo entendieron y es por eso que nosotros vemos allí en el capítulo número 20 de el Apocalipsis que se inaugura el milenio con la llegada del Mesías. ¿Cómo se llega a 6, 7 en el plan de la genealogía de Mateo? Entonces, 14 en la Biblia puede verse como 2 por 7. El 7 es el número de la plenitud divina de la creación en 7 días. Multiplicado por 2 es el doble de la plenitud establecida y confirmada por Dios. Mateo presenta grupos de 14 generaciones por 2, 7, 2 veces 7. Este grupo de 14, otros 2, 7 y el último grupo de 14 son otros 2, 7. Fíjense y analice usted. Dos grupos de 14 equivalían a 2 por 7, 14. Son dos grupos. Y el otro grupo de 14, otros 2, 7. Entonces son 2 7 y 2 7, 2 7 y 2 7, 2 7 y 2 7 que equivalen a 6 7. A 6 7. Y entonces ahí es donde introduce al Mesías. ¿Por qué? Porque él hace entonces 3 grupos de 14 que equivalían, si usted los divide esos dos grupos o un grupo que hace un 14, por ejemplo, 7 y 7 son 14, allá hace un grupo, si usted lo divide son 2 7, 2 7, si usted divide el otro grupo, porque son 3 grupos de 14 generaciones, entonces darían 2 7, 2 7 y 2 7 que serían igual a 6 7. Esos 6 7 representan el 6 de la plenitud del hombre, o sea, lo imperfecto. Y eso es lo que los judíos tenían en la mente. Y es por eso que ellos sabían y entendían que en ese tiempo tenía que venir el Mesías. Tenía que aparecer sí o sí. Porque se cumplían ese tiempo, ese periodo de 6 generaciones en dos grupos de 14.
sumados por los 2 7 quedaban 14. Es por eso que Mateo introduce esa idea, porque está completamente dirigida a los judíos para que ellos entendieran que los 2 7 daban 14 y los otros 2 7 daban 14 y los otros 2 7 daban 14, que son entonces las generaciones de 14 en 3 grupos, para que en esos 3 grupos usted cuente esos 6 7, que dan entonces esos 3 ciclos de generaciones. Vamos a volvérselo a repetir. Si nosotros dividimos 2 14, nos quedan 2 7. Ahí están 2 7. Si dividimos el otro grupo de 14, nos quedan 2 7. Y si dividimos el otro grupo de 14, nos quedan 2 7. Entonces, ¿cuántos 6 vemos ahí? 6, 7, 2, 2, 2, 2 y 2, sumándolo lo vemos así. Entonces vemos cómo se cumplió de una manera exacta esos 2 grupos de 7 que nos pone nuestros hermanos acá en la escritura. Entonces 14 por 2 son 2 7. Entonces vemos cómo el número 6 aparece de una manera simbólica, representada exactamente por nuestro hermano Mateo. La historia desde Abraham hasta Cristo abarca 6 7 completo. En el simbolismo histórico, después de 6 ciclos viene el séptimo como el tiempo de reposo sabático y el tiempo también de los 70 años que se le daba a la tierra. Jesús inicia ese séptimo 7, es decir, el reposo mesiánico, el cumplimiento del plan de Dios. Entonces vemos como en Hebreos capítulo número 4, Hebreos capítulo número 4, verso 9, va a decir el escritor que queda un reposo todavía. Él lo dice acá. Dice Hebreos capítulo número 4, verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces fíjense que nuestro hermano, el escritor del libro de los Hebreos, bueno, que muchos lo adjudican a Pablo, a otros escritores. Aquí vemos cómo, si nosotros decimos, ¿de dónde salen estas 6 generaciones? Como lo estamos diciendo. Entonces Mateo divide en 3 bloques de 14. Y es por eso que llega a las 42 generaciones. 42 generaciones entre 7 es igual a 6. Usted eche número, eche lápiz. 42 generaciones entre 7 es igual a 6. Esto significa que Cristo nace al iniciar el séptimo 7, que simboliza el tiempo del reposo. Así que el sábado también tipificaba, simbolizaba la venida del reposo a la humanidad por causa de la carga del pecado. El hombre vivió un tiempo inconcluso, imperfecto, hasta que llegó el perfecto hombre, Jesucristo. Ahora, el simbolismo del número 6, esto significa incompleto, implenitud. Entonces, en el séptimo día que vemos Génesis capítulo número 1, verso 26-31, representa el trabajo, la fatiga, no llegar al reposo. Pero el hombre vivió este tiempo incompleto, guardando el cumplimiento de las promesas. Pero entonces, algunos intérpretes han visto estas 6 generaciones representando en la historia humana previa a Cristo, hasta marcando la espera, el trabajo y la esperanza. Y está marcado así. ¿Cómo lo marcaron? Un tiempo de trabajo y espera. Pero porque no era un reposo pleno. Ahora, al llegar Cristo, el número 7 comienza con Cristo. Ese reposo mesiánico, equivalente al jubileo espiritual de Levítico capítulo número 25, en la tipología de la creación. Así Dios reposó el séptimo día. Ahora, el pueblo entra en un reposo eterno. Fíjese que Agustín de Hipona veía el número 6 como símbolo del trabajo humano y el séptimo como la perfección divina en Cristo al entrar a la séptima generación.
Jerónimo relaciona las 7 edades del mundo, desde Adán hasta Cristo, con la serie del trabajo. La séptima edad del reposo eterno es para Jesucristo. Entonces fíjense cómo ellos también simbolizaron estos periodos. Ireneo de León dice: entendía que el 6 reflejaba la historia antes de la redención y el 7 donde entra Cristo, la consumación y el cumplimiento. Fíjese que entonces los rabinos antiguos, antes de Cristo, algunos decían que la historia tendría 6.000 años de trabajo y luego un milenio de reposo. Esta analogía de los 6 días de trabajo y el descanso pudiéramos verlo e interpretarlo como el reinado de Cristo inaugurado con su primera venida. Entonces allí es donde el apóstol Juan aprovecha también en el libro de Apocalipsis para decirle a los judíos: este es el tiempo del Mesías, ha llegado el Mesías. Que ustedes lo han rechazado es otra cosa. Así que el 6 entonces en la historia nos hace ver esa implenitud, esa espera de la labor bajo la ley. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Gálatas que nosotros estábamos bajo el ayo, o sea, bajo ese tutor, bajo ese maestro, hasta venido el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cumplido el tiempo. Estábamos, dice el apóstol Pablo, confinados en aquella ley. Jesús abre el 7, cumpliendo la promesa del reposo para el pueblo de Dios, la plenitud mesiánica. Esto recalca que el hombre sin Cristo está incompleto, pero en él alcanza la verdadera plenitud, como lo dice Colosenses capítulo número 2, verso 9. En Cristo estamos completos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Cada semana es un ciclo de 7 años, que es equivalente a 70 por 7, 490 años. La profecía se inicia con la orden de restaurar a Jerusalén en Nehemías capítulo número 2 y se extiende hasta el Mesías príncipe capítulo número 9:25. Entonces vemos también el cautiverio de los 70 años en Jeremías capítulo número 25 verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Daniel entiende este periodo literal en Daniel 2:9 y lo reconoce como un paréntesis dentro del plan. Si quitásemos los 70 años del tiempo histórico, el conteo profético es inexacto y exacto. ¿Por qué? Porque si usted le pone esos 70 años, es lo que hace Mateo y es lo que hace entonces Lucas. Él quita ese tiempo y el otro lo coloca para que aquellos que entendían en la era judía y para aquellos que no eran judíos entendieran bien claro, porque uno le escribió a los judíos y el otro le escribió a los gentiles, como es el evangelio hacia Teófilo, un gentil, para que los gentiles entendieran, porque ellos también entendían el plan y el contexto histórico, pero no con la cultura judía. Es por eso que uno lo pone desde Adán hasta Cristo y otro lo pone desde Abraham hasta Cristo, para que uno entendiera el lenguaje y otro también entendieran el lenguaje. Es por eso que en uno se ve inexacto y en el otro se ve exacto, pero al quitarle el cautiverio entonces queda exacto. Pero cuando los judíos converge con el cautiverio, lo ven exacto y ven exactamente el periodo del cumplimiento de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4:4. Mas cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Marcos 1:15, como lo habíamos dicho, el tiempo se ha cumplido. En griego el cumplimiento, pleroma, que significa plenitud total, tiempo completo, indica que el marco profético estaba completo al llegar Cristo, no faltaba nada. Entonces Cristo se equivocó el apóstol Pablo, es la misma palabra, pleroma, el tiempo se cumplió. Los cálculos cronológicos desde la orden de reconstruir Jerusalén, aproximadamente 457 años, Edra, hasta el Mesías, 483 años, 69 semanas, más 7 años, una semana, que abarcan el ministerio mesiánico y cierre del pacto, Daniel 9:27, son 490 años. Los 70 años de cautiverio no cuentan dentro de las 70 semanas porque interrumpen el programa de Jeremías 29 y Daniel capítulo número 2.
El Mesías aparece exactamente en el tiempo previsto y en los 70 años después de Cristo. Marca el cierre histórico del sistema del templo, cumplimiento del patrón del 70. Así que no fue casualidad ni que se le ocurrió a los romanos exactamente en el año 70 destruir todas las cosas. Así que el inicio del ciclo concreto restaura Jerusalén en el 457, 70 años del cautiverio no contado, 69 semanas hasta el bautismo de Cristo, el año 27, mitad de las 70, crucifixión 31 al 33 y los 70 años de la destrucción del templo. Estos textos bíblicos que hemos leído son clave para que nosotros veamos y entendamos el decreto de restaurar Esdras 7:11, el bautismo de Jesús 3:21, Lucas, y la mitad de la crucifixión Daniel 9:27, y el año 70 de la destrucción de Jerusalén, como lo vemos en Lucas 21, verso 20 al 24. Los 483 años, 69 semanas hasta el Mesías, y los 70 años, que es la semana 70, que incluye el ministerio de Jesús y cierre del pacto. Así que es importante entender esto. Sabemos que a veces no es fácil también entender esos bloques de 14 de la genealogía que hemos hablado. Entonces vemos cómo Dios, de una manera poderosa y maravillosa, en la plenitud del tiempo, Dios hace estos eventos, años aproximados, que nosotros vemos, eventos, textos y bíblicos que nosotros hemos leído. Entonces vemos cómo la plenitud del tiempo se cumple de una manera poderosa y maravillosa. Así que cuando nosotros veamos esta genealogía, echemos un cálculo, veamos, pero como muchas veces no conocemos ni entendemos el contexto histórico de lo que pasó, de lo que los judíos creían, veían, nosotros muchas veces no analizamos bien lo que nosotros vemos en la escritura. Así que este milenio o esta era, la palabra aion y la palabra mundo, cosmos, son dos palabras diferentes, porque una hace alusión al mundo y otra hace alusión a la era que esperaban los judíos. O sea, esta era, este tiempo, por eso que Jesucristo dijo este siglo, el siglo venidero. Entonces el siglo venidero apuntaba ese siglo que yo esperaba, y ese siglo es el siglo del Mesías, pero que en su plenitud arrancaba con su muerte y su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero sí se cumplió el tiempo, porque el Mesías llegó y ellos lo palparon, lo vieron físicamente e incluso hasta le dieron muerte. Pero ellos lo entendían y lo veían de otra manera. Esos 70 años, ese milenio que ellos esperaban y entendían, era un tiempo del reinado del Mesías en la tierra, que no era tipificado ni simbólico, sino que era real. El Mesías vino, pero que después se fue. Entonces empieza el ministerio del Espíritu Santo para inaugurar así entonces la llegada del reino del Mesías. Entonces ya hay un reino inaugurado, sino que esperamos su plenitud en su segunda venida. Pero ya el Mesías llegó, y ese tiempo, esa era de los 1000 años que esperaban los judíos, es por eso que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo número 20, que ese tiempo es el tiempo ahora que nosotros estamos viendo después de la caída de aquellos 4 imperios. Roma, el imperio último que le dio crucifixión al Mesías, y de ahí se inauguraba un reino. Como dice nuestro amado hermano profeta Daniel, dice bien claro que se levantaría un reino que vendría de arriba, el reino de Dios. Dios levantaría un reino que no sería dejado a otro pueblo, pero que tampoco sería tomado de otro pueblo. Como Roma le quitó el reinado a los griegos, y los griegos se lo quitaron a los medios y a los persas, y los medios y los persas se lo quitaron a Babilonia, y Babilonia lo conquistó, matando a mucha gente y conquistando muchos pueblos. El reino del Mesías no era así. El reino del Mesías dice que es un reino que viene de arriba, el reino de Dios. Es por eso que viene de los cielos, es por eso que el reino del Mesías tiene esa tipología, el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tipificaba que el reino venía de arriba y venía de los cielos. Y cuando llega Cristo dice, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el simbolismo pasó. El apóstol Pablo dice que todo lo que Israel
alucinaba era una sombra de lo que había de venir. Venido el cuerpo, como dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo la sombra, llegó el cuerpo. Lo que era un simbolismo se cumple en la realidad. Aquí está el rey del cielo y aquí está el reino de los cielos. Es por eso que es el reino de los cielos, porque viene de los cielos y el rey viene del cielo. No es porque el escritor se le ocurre decir así. Ahora sabemos, como muchos dicen, que Mateo dice el reino de los cielos y no pone el reino de Dios porque era impronunciable para muchos de los judíos el nombre de Dios. Pero entonces Lucas pone el reino de los cielos. E incluso el mismo Mateo, en Mateo capítulo número 6, dice que nosotros no busquemos las cosas de este mundo, primeramente buscar las cosas de arriba, del reino de los cielos, buscar las cosas del reino de Dios. Y todas las cosas vendrán por añadidura. En algunas traducciones incluye el reino de Dios y el reino de los cielos. Está hablando del mismo reino, que es el reino del Mesías. Reino inaugurado, mas no implementado, porque el reino es cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, como dice nuestro amado apóstol Pedro en el capítulo número 3 de su libro, de su epístola, capítulo número 3 de su segunda carta. Pedro lo dice. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces sabemos que todos aquellos que están en Cristo salen del reino de la muerte para el reino de la vida. Salen del reino de la oscuridad para el reino de la luz. Y entonces así el Espíritu Santo entonces implementa ese periodo que aparece en el libro de Isaías en el capítulo número 50 en adelante, el reino del Mesías, que es aquel remanente donde el espíritu mío, dice el Mesías, será dado a los que son míos, y los que son míos darán este espíritu a aquellos también que se integren a estos creyentes que creyeron. Eso es lo que sucedió en el Pentecostés. Le hace entonces Isaías 59, que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y los 120 y ellos repartieron el Espíritu a aquellos que le predicaban el Evangelio. Y es lo que pasó después. Los judíos integraron a los gentiles por medio de la fe. Y entonces se hace ese cumplimiento que aparece ahí, mesiánico, en el libro de Isaías, el reino del Mesías. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto.